De la Democracia y Gobierno Honesto, el licenciado Javier Corral Jurado. Nos acompaña el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Y agradecemos su presencia como integrante del Grupo de Trabajo del Eje Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto a la doctora Muna Dora Buchaín. Queda en uso de la palabra el doctor Juan Ramón de la Fuente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En los diálogos por la transformación, siempre es un gusto y un honor estar con la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Saludo también a nuestra próxima jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada. Gracias a Rafael, gracias al Fisgón por acompañarnos, Fisgón. Siempre un gusto también estar contigo. Y gracias por el apoyo que hemos recibido de todas y todos los integrantes del Instituto de Formación Política de Morena. Muchas gracias, de veras. Ha sido un gran apoyo la plataforma sobre la cual hemos podido trabajar. Le doy también el saludo cordial a Muna y desde luego al coordinador de este eje temático, a Javier Corral Jurado. Javier, siempre un gusto trabajar contigo y con tu equipo. Llevamos más de 250 diálogos por la transformación en sus diferentes formatos, a veces a manera de foro, con una afluencia mayor y amplia participación, a veces en esquemas de mesas de trabajo más restringidas en número, pero que nos han permitido profundizar en los temas y conocer diversos matices de estudio para poder llegar a fondo, escuchar voces, a veces disímbolas, es parte del propósito de estos diálogos, e ir formulando ideas suficientemente documentadas y trabajadas para que en su momento, como ha venido ocurriendo, la doctora Sheinbaum pueda conocerlas de primera mano e ir estructurando sus propuestas de gobierno. Esta agenda complementa, como lo señalaba yo al principio, los trabajos realizados por el Instituto de Formación Política de Morena. Quiero dar también la bienvenida a varios de los integrantes de ese instituto y a varios de las y los coordinadores de los diálogos por la transformación, así como a nuestra amiga y candidata, la licenciada Emma Godoy, que siempre es un gusto que esté con nosotros. Bueno, después de que surgieron hace un mes los primeros 100 puntos, las primeras 100 propuestas que presentó la doctora Sheinbaum en el arranque de su campaña en el Zócalo, hemos venido en las semanas subsecuentes presentándole a su consideración diversos planteamientos que han surgido de los ejes temáticos que nos encargó. Y se han ido ya presentando avances en materia de seguridad y justicia, de educación y ciencia, de campo y seguridad alimentaria, soberanía energética y salud, y hoy toca el tema a gobierno honesto y lucha contra la corrupción.
Es claro que la campaña de la doctora Sheinbaum es una campaña que está sustentada en propuestas concretas y específicas. Es una campaña que está sustentada en el análisis y el conocimiento, en los principios y en los valores que nos van a permitir avanzar en la siguiente etapa de la transformación de la vida pública nacional. No es una campaña de ocurrencias, es una campaña de ciencia con conciencia. Es una campaña que también ha sabido escuchar a diversos sectores de la sociedad. Hemos escuchado también voces críticas y hemos tratado de poner atención en espacios respetuosos que nos han permitido interactuar con todos y todas aquellas que han tenido una idea que esgrimir o una propuesta que presentar. Y este ha sido el caso del eje coordinado por Javier Corral y por su equipo. 24 diálogos se llevaron a cabo en preparación a lo que hoy vamos a escuchar. Javier Corral, ustedes lo conocen, ha sido un servidor público con una trayectoria clara y con sus convicciones, que mucho lo enaltecen y que incorpora a nuestro equipo su enorme compromiso en la lucha contra la corrupción. Lo ha hecho como legislador, tanto a nivel estatal como federal, y lo ha hecho como titular del Ejecutivo en su estado natal, en Chihuahua. Pensamos, doctora Sheinbaum, que con los planteamientos que hoy estarán presentados por el coordinador del eje, la campaña sigue aportando propuestas, ideas que han tenido esta génesis y que se enriquecen, desde luego, con la experiencia de la doctora Sheinbaum al frente del gobierno de la ciudad, en donde en muchos de estos ejes dio resultados inobjetables, como es el caso, por supuesto, del gobierno honesto, que ha sido el principio fundamental que ha hecho en todos sus planteamientos de campaña. Avanzamos, pues, en la tarea que nos ha encomendado doctora Sheinbaum y esperamos desde estos diálogos contribuir para que el próximo gobierno de México, que será el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la siguiente etapa de la transformación en la vida pública nacional, tenga en los hechos el eje de bienestar compartido como un principio ineludible de su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar al abogado, académico y político mexicano, fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y miembro de la Asociación Civil Convergencia Digital. Con ustedes, el licenciado Javier Corral Jurado. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los diálogos por la transformación. Querida Clara Brugada, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estimado Rafael Barajas, gracias por acompañarnos, presidente del Instituto de Formación de Morena y quien coordinó dentro de los trabajos del Proyecto de Nación el capítulo anticorrupción. Muchas gracias a la doctora Muna Dora Buchaín, integrante del grupo de expertos en anticorrupción de Diálogos por la Transformación, y a través de ella quiero agradecerle
al equipo que está aquí, los demás integrantes del equipo que han acompañado y han aportado a la presentación de este programa, a la licenciada Gema Chávez, al licenciado César Alejandro Chávez Flores, al licenciado Pablo Díez Gargari, al maestro Francisco González Arredondo y al licenciado Jorge Espinosa. Amigas y amigos todos, gracias por su presencia en este acto en el que presentamos los principios generales y las líneas de acción de la propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum presenta a la nación para un gobierno honesto y un combate efectivo de la corrupción. Desde que la doctora Sheinbaum nos invitó a integrarnos al equipo de los diálogos por la transformación, nos quedó claro que su compromiso es el de continuar y fortalecer una de las causas que explica y en mucho da sentido al proyecto de transformación iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: erradicar la corrupción, esa plaga insidiosa que se cuela por todos lados y frente a la cual la conducta personal de honestidad del presidente de la República ha sido fundamental, pero no suficiente. Constituye un enorme paso en la historia de México que el jefe del Estado ya no sea más el vértice por el que se mezclan los negocios y la política, pero a ese ejemplo hay que sumar ahora una gran estrategia nacional para enfrentar un fenómeno persistente, transversal, sistémico y universal que ha representado para México un lastre que ha debilitado sus instituciones y minado la confianza pública. Representa un desafío que socava la justicia, la equidad, el desarrollo y las oportunidades de la gente, porque las redes que tejen afectan con mayor intensidad a los más pobres. La corrupción es a la política lo que el cáncer a la enfermedad, el emperador de todos los males. Su magnitud demanda de una intervención integral y su combate una suma de voluntades y un continuo impulso. Con esta mirada fuimos al encuentro de los más diversos actores políticos, sociales, académicos, empresariales e institucionales a través de los diálogos por la transformación y escuchamos en espacios de gran apertura y de ánimo colaborativo a organizaciones, expertos y funcionarios. Resultado de estas conversaciones y del trabajo del grupo de expertos, se obtuvo una visión esperanzadora de soluciones específicas, instrumentos y estrategias para disminuir los riesgos de corrupción y con ello lograr una buena administración pública que coloque al centro a los ciudadanos. Nuestro trabajo tuvo como punto de partida los principios generales establecidos en el proyecto de nación elaborado por la Comisión y el Instituto de Formación de Morena como marco conceptual. Ahora, ese documento está enriquecido en sus objetivos programáticos con las aportaciones de la amplia consulta que realizamos. Por la naturaleza del fenómeno de la corrupción, proponemos un enfoque de disminución de riesgos y de aumento de capacidades para detectar y sancionar actos de corrupción. Expresado de otra forma, que la apuesta se enfoque en aumentar los costos de cometer actos indebidos o corruptos y aumentar las posibilidades de sancionar estos hechos. La estrategia contempla a los 3 niveles de gobierno y debe ser transversal a los 3 poderes. Ante las capacidades limitadas de las instituciones, es indispensable priorizar y focalizar los esfuerzos de combate a la corrupción en aquellos ámbitos susceptibles a los desvíos de mayores recursos, contrataciones, adquisiciones públicas, concesiones y, por otro lado, a reprimir los actos corruptos que afectan directamente y con mayor frecuencia a las personas. De ahí que hayamos desarrollado varias propuestas que tienen como piedra angular el reconocimiento de 2 derechos fundamentales: el derecho humano a una buena administración pública y el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Ambas condiciones
son indispensables para el ejercicio de otros derechos esenciales como son el derecho a la salud, a la educación o la seguridad jurídica, y materializan en mejores condiciones de vida. En ese sentido, el desarrollo e implementación de las propuestas enunciadas a continuación parten del reconocimiento expreso en la Constitución de ambos derechos. El de una buena administración pública es un derecho ya incorporado como derecho humano en la Constitución de la Ciudad de México. Faltaría de incorporar el de un ambiente libre de corrupción, y ambos en la Constitución General de la República. Esta iniciativa de reforma constitucional será la primera acción por realizar y piedra angular del ejercicio del buen gobierno y de toda la política anticorrupción. Tanto la buena administración pública como la detección o sanción de actos irregulares están intrínsecamente relacionadas, pero ameritan también intervenciones de política pública y de diseño institucional diferenciados. Las propuestas que a continuación expondré están articuladas en una visión orientada a garantizar y hacer efectivos estos derechos de avanzada democrática. En primer lugar, hacer del combate a la corrupción no una política solo de gobierno, sino una política de Estado. Crear capacidades institucionales en los distintos órdenes de gobierno, poderes y órganos para prevenir y combatir la corrupción. Se propone que la titular del Ejecutivo Federal convoque a un gran acuerdo nacional y social para un buen gobierno en el que órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos específicos encaminados a hacer efectivo el derecho a una buena administración pública y el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Entre los compromisos que se proponen para el acuerdo destacan combate a la impunidad, mejores compras públicas, mejores servicios públicos, profesionalización de servidores públicos de primer contacto y aquellos encargados del combate a la corrupción, mejora y digitalización de trámites, desarrollo de capacidades para la investigación o adopción de estrategias para la eliminación de la corrupción en policías de tránsito, cumplimiento en obligaciones de transparencia y porcentaje de licitaciones públicas. Dichos compromisos serán monitoreados vía tablero de control y los avances podrán vincularse a incentivos presupuestales. Realizar intervenciones específicas que permitan utilizar esta instancia para impulsar las estrategias y políticas en la materia y generar una dinámica de coordinación y compromisos públicos. Se considera necesario crear la Agencia Federal Anticorrupción como una instancia operativa y funcional con dependencia directa de la titular del Poder Ejecutivo. Los modelos de agencias de combate a la corrupción juegan un rol importante en sus países. Se propone que esta agencia cuente con amplias funciones de investigación, persecución y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que celebran contrataciones públicas o se les otorgan concesiones. Estará debidamente articulada con otras instituciones públicas para potenciar sus capacidades de detección y represión de actos de corrupción. Contará con un componente importante de investigación basada en inteligencia financiera. También será la instancia competente para resolver impugnaciones por contrataciones ilegalmente adjudicadas. Asumirá las actuales atribuciones que en este ámbito tiene la Secretaría de la Función Pública, la cual será rediseñada para priorizar el desarrollo de un buen gobierno en la que el control interno sirva realmente para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, mejore la administración, sirva para mejorar la confianza de la ciudadanía y se facilite la prevención de actos irregulares. La modificación que se propone no implica, como ya se lo he explicado de una manera detallada a la doctora Claudia Sheinbaum, no implica impacto presupuestal, pues se implementaría a costos compensados
toda vez que se tomaría la parte completa de la estructura de la Secretaría de la Función Pública que se encarga de las responsabilidades administrativas, una parte que puede representar la cuarta o quinta parte de la nómina total de la Secretaría de la Función Pública. Establecer un nuevo modelo nacional es otra de las estrategias fundamentales de nuestra propuesta en materia de combate a la corrupción. Se propone la creación de una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, que busca superar la discrecionalidad de actuación y disparidad de criterios en la persecución y sanción de delitos de corrupción en todo el país. La propuesta incluye, pero no se limita a los siguientes temas: fiscalías y tribunales especiales en anticorrupción, crear órganos especializados, profesionales y autónomos para la investigación y procesamiento de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos bajo estándares homologados en todo el país. Un catálogo único de delitos y penas, actualizar el catálogo de tipos penales acorde a la realidad de nuestro país y a las exigencias de la normatividad internacional, así como de sus sanciones penales, procurando que resulten eficaces, proporcionadas y disuasivas, lo que permitiría que actos que ahora queden impunes puedan ser sancionados. Una política nacional de investigación y persecución penal. Diseñar una política que consolide un frente articulado y coordinado de combate a los delitos de corrupción en el país. Un reconocimiento a las víctimas de la corrupción como sujetos procesales. La facultad de atracción y criterios de priorización para casos penales de corrupción. Permitir ejercer la facultad de atracción a la Federación en casos de impacto y trascendencia social respecto de las entidades y de las fiscalías especializadas sobre las fiscalías generales de los estados, y establecer criterios de priorización de casos penales de alta dificultad por tratarse de redes complejas de macrocriminalidad. Investigación penal eficaz, definición y regulación de las técnicas especiales de investigación de delitos por hechos de corrupción, así como de los beneficios para quienes, ya sea como denunciantes, testigos o imputados, colaboren eficazmente con las investigaciones. Un diseño orgánico mínimo de las fiscalías. Disponer una estructura orgánica básica desde la Ley General de las Fiscalías Anticorrupción para el efectivo ejercicio de sus funciones. La recuperación efectiva de activos, mecanismos definidos, ágiles y respetuosos de los derechos humanos, así como para lograr la reparación del daño, incluyendo la figura del daño social, daño moral colectivo. Responsabilidad penal de personas jurídicas, instrumentar reglas jurídicas específicas para visibilizar los delitos de corrupción cometidos por las empresas, un sistema de inteligencia anticorrupción, uso de herramientas tecnológicas de avanzada para identificar, denunciar e investigar delitos de corrupción, así como plataformas de información para recopilar, procesar, asociar y compartir datos para fines investigativos en el país. Establecer y regular los mecanismos de intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e instancias equivalentes de los estados con las fiscalías anticorrupción. Lo anterior para facilitar tanto la presentación de denuncias en su caso como la investigación y persecución de delitos de su competencia. Revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para hacer más ágiles y eficientes los procesos sancionatorios y así evitar impunidad. Se propone también ampliar los plazos de prescripción, aumentar de 3 a 7 años los casos de responsabilidades no graves y de 7 a 12 los graves. Poner en marcha el Sistema Nacional de Fiscalización como una herramienta de coordinación conciso, simple y funcional para generar una metodología uniforme desde el proceso de planeación y selección del plan de auditorías,
con diversos enfoques, riesgos, auditorías forenses, resultados y hallazgos anteriores o de otras entidades de fiscalización, quejas, denuncias, indicios de corrupción y áreas de opacidad. Eliminar el principio de posteridad y facultar la intervención de los órganos fiscalizadores sin limitaciones de tiempo y que cada informe de auditoría se entregue al término de la misma. Debemos enfrentar de manera contundente la corrupción en la cadena seguridad-justicia. Para un combate efectivo a la corrupción e impunidad, una condición sine qua non es la reforma profunda del sistema judicial a nivel federal y local, pues enfrentan un enorme problema de corrupción cotidiana que involucra a diferentes actores desde el eslabón más bajo hasta el más alto. Advertimos de la necesidad de una apuesta por la justicia digital que mejore la eficiencia de los procesos y evite al máximo el contacto entre personas funcionarias y usuarias cuando éste no es indispensable. Necesario prever sistemas informáticos aleatorios y auditados para el turno de los asuntos y que los poderes judiciales transparenten tanto el ejercicio de los recursos públicos, sus adquisiciones, como la información sobre la ruta procesal de los asuntos que conocen. Un Consejo de la Judicatura realmente ciudadanizado, donde no participen los propios ministros para que se evite el conflicto de intereses en el seguimiento e investigación de las conductas de jueces y magistrados. Además, como un componente transversal de la agenda de justicia y anticorrupción, es crucial revisar y simplificar el sistema de la fe pública, actualmente en manos de los notarios públicos. La falta de transparencia e integridad en su labor, la corrupción vinculada con la concesión de sus patentes y los elevados costos asociados con sus servicios no solo están obstaculizando el acceso de gran parte de la población a los documentos esenciales para ejercer sus derechos, sino siendo también parte del entramado que permite la operación de miles de empresas fantasmas. Es necesario establecer estándares uniformes y transparentes para la concesión de patentes, reformar el esquema de supervisión notarial, hoy confiado a sus pares, tratar a los notarios como servidores públicos que coadyuven de forma activa y enérgica en la lucha anticorrupción y contra la delincuencia organizada y explorar cómo pueden contribuir de la manera más efectiva a ayudar a los más necesitados. No se trata de estigmatizar o generalizar a quienes ejercen una función esencial que el Estado ha concesionado a los particulares. Por supuesto que yo conozco varios notarios honestos, honorables, pero también los hay muy corruptos, frente a los que a la hora de la autorregulación el conjunto termina siendo muy flexible. Es hora de visibilizar ese eslabón de la cadena corruptora que empieza por la empresa fantasma, sigue por el desvío de recursos públicos, continúa con la defraudación fiscal. No por otra cosa, el PRIAN en sus enjuagues, en lugar de repartirse secretarías, se reparte notarías. Por eso debemos visibilizar un eslabón fundamental de esa cadena corruptora. Poner en marcha una política de Estado para que todas las instituciones públicas realicen con integridad y eficiencia sus adquisiciones, contratación de servicios, obras públicas y concesiones. Hemos recogido de diversas organizaciones en los diálogos por la transformación la petición de hacer nuestra una ley general que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas, así como su coordinación para políticas generales. Se eliminarán los casos de exclusión de aplicación de la ley. Mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación pública. Asegurarnos, mediante control de prueba de riesgo,
que la excepción de seguridad pública o nacional actualice los supuestos previstos en la norma. Tenemos la meta de que en el 2030 el 65% del monto anual contratado deberá ser por licitación pública. Potenciar el uso de la tecnología como herramienta obligatoria de soporte transaccional y de monitoreo de todo el ciclo contractual, planeación, contratación, ejecución y solución de las controversias, de todas las contrataciones y de todos los entes del Estado mexicano. Las plataformas tecnológicas deberán regirse por estándares y protocolos de robusta seguridad, trazabilidad, interoperabilidad y con criterio de datos abiertos. Mejorar la regulación de los programas anuales de adquisiciones y obras públicas, de manera que se facilite la interacción de posibles oferentes con los entes contratantes para la integración de las investigaciones de mercado. Se asegurará la probidad e idoneidad técnica de los proveedores y contratistas a través de los sistemas electrónicos. Se conocerá el registro de proveedores y contratistas y su historial contractual, con base en las experiencias anteriores llevadas a cabo en cualquier nivel de gobierno, que será criterio de adjudicación. También se preferirá a las empresas que generen empleos comprobables. Se llevará registro de socios como presuntos beneficiarios finales y se implementarán medidas para la detención de posibles empresas fachada o fantasmas. Se tipificará como delito la simulación de operaciones de cumplimiento de obligaciones en contratos gubernamentales. La fiscalización forense deberá enfocarse en el seguimiento financiero de los pagos por contratación gubernamental para identificar beneficiarios finales y posibles operaciones simuladas. Las impugnaciones que se presenten en las licitaciones deberán resolverse en menos de 30 días, con objetividad y transparencia. Para un efectivo combate a la corrupción en grandes obras de infraestructura, se plantea garantizar a la ciudadanía un mecanismo a través de la ampliación del catálogo de materias en las que procede el ejercicio de acciones colectivas, incorporando la materia de infraestructura pública y bursátil. Proveer trámites, servicios públicos con perspectiva ciudadana, privilegiando la innovación, el uso de la tecnología y la simplificación. Se contempla realizar, como una de las rutas y estrategias más importantes del combate a la corrupción, intervenciones específicas para mejorar la calidad de los trámites y servicios públicos que utiliza cotidianamente la ciudadanía, priorizando aquellos que afectan a un mayor número de personas y los que atienden sectores vulnerables. Como herramienta se considera la simplificación administrativa, la mejora regulatoria y el uso de la tecnología para la digitalización de los trámites y servicios. Se propone el uso de información de calidad para el proceso de mejora de trámites y servicios, tanto para el diseño de las intervenciones específicas como para el monitoreo en el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. El uso de información contempla el desarrollo de los registros administrativos de trámites y servicios con fines estadísticos y de gestión, los mecanismos de transparencia relacionados, así como el uso de los datos de las encuestas del INEGI que miden las interacciones de los ciudadanos con sus gobiernos, y destinar recursos necesarios para mejorar la infraestructura de capacidades de almacenamiento de datos, procesamiento de datos de las instancias públicas, así como el desarrollo de software de libre acceso, replicando la experiencia de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México en otro rediseño institucional que toca a otro eje programático. Asegurar mecanismos para contar con instituciones y servidores públicos idóneos, profesionales e íntegros. Impulso de la construcción de un gobierno que procure la idoneidad en los perfiles para resolver los problemas públicos y atender las necesidades de los ciudadanos.
como alternativa a los costos y desafíos de un servicio civil de carrera en el sentido tradicional, nosotros planteamos la propuesta de profesionalizar áreas y puestos estratégicos del servicio público de acuerdo con las siguientes propuestas específicas. Un programa de liderazgo y alta dirección en el servicio público. Se plantea un esquema en que sea necesario que las y los servidores públicos de mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal, respetando la libre designación por parte de los titulares, acrediten competencias en administración y políticas públicas, conocimiento de la función sustantiva y liderazgo en el servicio público. Se contempla también proceso de formación con un componente de bases teóricas y de experiencias exitosas en el servicio público. Se propone desarrollar, en coordinación con el equipo de Seguridad y Justicia, un programa especial para mejorar las condiciones laborales de los policías como una de las principales fuentes de la mala percepción ciudadana frente a la corrupción. Está en las policías de a pie, en los servidores de ventanilla, en los policías de tránsito, en ese orden, policías, ministerios públicos, jueces. Y conducir la gestión gubernamental acompañada de la participación social, reconociendo el derecho humano a una buena administración pública y a un ambiente libre de corrupción. Se propone diseñar e implementar programas y políticas públicas orientadas a lograr que el derecho humano a una buena administración pública sean parte regular de la gestión. Ello con el objetivo primario de incrementar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Se impulsará el reconocimiento del carácter de víctimas de hechos de corrupción, una estrategia de socialización y pedagogía sobre la corrupción que permite enfrentar el fenómeno caracterizando de manera adecuada las conductas de corrupción que mayormente afectan a las sociedades. Estimadas amigas y amigos, estamos convencidos de que este enorme reto es tarea común de la sociedad y gobiernos, porque la corrupción trasciende el ámbito público y atraviesa a amplios sectores de nuestra vida social, económica y política. Actúa en redes a lo largo y ancho del país, incluso con carácter transnacional. En redes de coordinación habrá que enfrentarla con esta estrategia de dos componentes básicos, prevención y cero impunidad, donde la tecnología y los recursos bien aplicados nos ayuden a disminuir los riesgos y a que paguen caro los que la hagan. Y debe haber castigos ejemplares. Reitero hoy lo que he señalado en varios momentos de mi carrera política. El que roba desde el gobierno, sea municipal, estatal o federal, no solo se roba unos centavos o unos millones, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente para aspirar a una vida mejor. No hay peor crimen que mirar la pobreza y la miseria de frente a los ojos y luego embolsarse lo que debe servir para combatirla. El segundo piso de la cuarta transformación deberá continuar lo avanzado y fortalecer o realizar lo que ha quedado pendiente. Lo único que como nación no podemos ni debemos permitir es el regreso de los corruptos. Para nuestra fortuna, podemos afirmar que el ejemplo de honestidad en el ejercicio de la presidencia de la República continuará con la doctora Claudia Sheinbaum y que el problema de la corrupción en todo el país puede enfrentarse con este liderazgo que no solo es ético y político, sino también es científico, es técnico y de probados resultados. Más allá de la maledicencia y otra vez de la guerra sucia, la acción de Claudia Sheinbaum en contra de la corrupción en la Ciudad de México cuenta con evidencia estadística, como bien lo ha documentado recientemente José Merino. Hasta hoy, la fuente más importante para medir la corrupción en México es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI,
permite, entre otras cosas, distinguir entre percepción y prevalencia de la corrupción. En la Ciudad de México, la prevalencia cayó 40% entre 2019 y 2023. Es el nivel histórico más bajo en la Ciudad de México. Por eso también aumentó la confianza en la jefatura de gobierno, que pasó del 14.2% a 48.2% entre 2017 y 2021. Se triplicó. La Ciudad de México fue la única entidad sin montos por aclarar en la fiscalización de la cuenta pública 2022 de la Auditoría Superior de la Federación. No tiene parangón el proceso de simplificación de trámites, la reducción de requisitos para permisos, la digitalización de procesos y la sanción e inhabilitación de servidores públicos. Y esa, y no otra, es la fórmula que ahora hay que impulsar en todo el país, en todos los gobiernos, en todos los poderes, en la sociedad misma. Muchas gracias. Javier Corral Jurado, muchas gracias. Ahora, señoras y señores, es momento de escuchar el mensaje de nuestra candidata a la presidencia de México y próxima presidenta de la República. Con ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. Agradezco especialmente al equipo de Diálogos por la Transformación, por supuesto a Juan Ramón de la Fuente, que lo ha coordinado y dirigido de manera extraordinaria. Hablar de más de 200 foros, diálogos plurales, con quien está de acuerdo con nosotros, con quien no está de acuerdo con nosotros, construyendo nuestro programa de nación, ha sido algo extraordinario y lo ha coordinado Juan Ramón de la Fuente. Igual, tener a Javier Corral en el equipo ha sido extraordinario. Ha conducido estos foros, estos diálogos abiertos, también de manera muy importante, con personas que han estado en la función pública, que han sido parte de los equipos que han coordinado instituciones relacionadas con el combate a la corrupción, personas que están de acuerdo con nosotros, que no están de acuerdo con nosotros, con una enorme pluralidad que, como ustedes pueden ver, pues da el resultado en esta propuesta que presenta hoy Javier Corral. Muchas gracias, Javier, por el trabajo que han hecho y por tu historia. También muchas gracias, por supuesto, a Munadora, que también ha sido parte de este proceso. A Rafael Barajas, también muchas gracias, que no solamente coordinó este trabajo en la propuesta que hace Morena, sino también ha sido parte de su trabajo permanente por su vida honesta y de convicciones en nuestro país. Y a Clara Brugada, nuestra compañera, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también ella es una mujer honesta y que ha representado un gobierno honesto al frente de la alcaldía Iztapalapa y que representará un gobierno honesto al frente de la Ciudad de México. Gracias a todos los presentes del equipo de Diálogos por la Transformación y candidatos, candidatas, compañeros, compañeras. La corrupción, como sabemos, es el mayor mal que caracterizó a México. Y digo caracterizó en el pasado, porque claramente hay una diferencia entre el pasado y el presente. No podríamos hablar de ello si no tendríamos hoy los programas sociales y las obras estratégicas que ha desarrollado el Gobierno de México. Estamos hablando nada menos y nada más
de 2.4 billones de pesos, que antes eran parte de corrupción, de privilegios y que hoy se traducen en obras públicas, estratégicas y en programas sociales que hoy son derechos en la Constitución de la República. Así como en el Gobierno de México se quitó de la corrupción 2.4 billones de pesos, en el Gobierno de la ciudad, con su característica específica, en la Ciudad de México el presupuesto público es de 254 mil millones de pesos. Nosotros quitamos a la corrupción cerca de 100 mil millones de pesos en los 5 años o 4 años y medio que estuve al frente del gobierno. ¿Qué fue lo que hicimos? En primer lugar, reorientar el gasto público o la inversión pública. Quitarle una buena parte al presupuesto de operación sin quitar la operación fundamental del gobierno de la ciudad. Al reorientar el presupuesto público sin afectar la operación del gobierno, pues lo que estamos haciendo es quitando recursos que antes se destinaban a la corrupción, a privilegios del gobierno que se destinaron a obras públicas fundamentales y a programas sociales en el gobierno de la ciudad. ¿Qué más hicimos? Sancionamos a quien había que sancionar. Ahora paso a ese tema porque además está aquí nuestra exfiscal de la Ciudad de México. El periodo neoliberal en nuestro país quizá es el que está marcado por la mayor corrupción en nuestro país. Solamente hay que hablar de algunos temas. Lo que significó la privatización de empresas públicas que cerraron a los 2 años después de haberse privatizado. ¿Dónde quedó ese recurso? ¿Dónde quedó el patrimonio de la nación y el patrimonio del pueblo de México en la privatización de empresas como fertilizantes que cerraron a los 3 años y que dejaron abandonadas grandes hectáreas de patrimonio nacional? El FOBAPROA, uno de los grandes desfalcos a la nación. Hay otros, la enciclomedia, que ya poco se habla de ello, los grandes excedentes petroleros que tuvieron los gobiernos de Fox y Calderón, que se tradujeron en nada, los mayores excedentes que haya habido en la historia de México, con 3.2 millones de producción de barriles de petróleo diario, a más de $100 el barril, y quién recuerda una sola obra pública estratégica que se haya hecho durante ese periodo. O García Luna, una de las grandes corrupciones que se ha cometido en contra del pueblo de México, o el Seguro Popular y las grandes corrupciones asociadas al Seguro Popular, incluso reconocidas por el gobierno anterior y de muchos personajes que hoy se encuentran privados de su libertad, producto del mal uso del recurso del Seguro Popular. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? ¿Basta exclusivamente con gobernantes honestos? Hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad. Y yo les puedo decir que cuando conduje el gobierno de la ciudad, hay por lo menos 3 acciones. Pueden ustedes preguntar a cualquier
contratista del gobierno de la ciudad su opinión sobre el gobierno que condujimos. Pero no solo eso, como bien mencionó Javier, en primer lugar, 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 0 pesos por comprobar de la Auditoría Superior de la Federación, el único gobierno en todo el país que obtuvo ese resultado. Segundo, 100% de transparencia por 2 o 3 años consecutivos. Tercero, premios nacionales e internacionales del portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad. Y la otra, las obras que hicimos y los programas sociales que no hubieran podido hacerse si no hubiera sido por una reorientación de la inversión pública, quitándole una buena parte del presupuesto a la corrupción. Y la otra, finalmente, la reciente encuesta del INEGI. ¿Qué pienso hacia adelante? Lo primero, honestidad en los gobernantes, y para eso hay que tener una historia. En el gobierno de la Ciudad de México, además, hicimos una política de cero impunidad frente a la corrupción. Y ahí está la fiscal autónoma del gobierno, o más bien la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, que no permitieron que Ernestina pudiera reelegirse por las acciones que hizo contra la corrupción, al cártel inmobiliario, a corrupción de gobiernos anteriores y también el trabajo que se hizo para que el sistema anticorrupción diera resultados a partir del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde hay una serie de acciones que se cumplieron de organismos autónomos, Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Administrativo y de Justicia de la Ciudad de México. Hacia adelante, ¿qué pienso que debemos hacer? Uno, servidores públicos honestos, de probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable, porque personas de historial corrupto pues van a representar corrupción en sus gobiernos. Y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México. Segundo, esto que ha presentado Javier, que es indispensable, un sistema de simplificación administrativa. Son diversos puntos que presentó Javier, yo lo resumo en 3. En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación, y al mismo tiempo hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción. Entonces, la simplificación administrativa, la digitalización y la transparencia, que no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Porque si no, ¿quién cuida la corrupción? Del INAI. Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, que es la historia de los últimos años en nuestro país. Se requieren servidores públicos honestos, simplificación administrativa, digitalización y al mismo tiempo transparencia en todos los procesos que se realizan.
Y la otra, instituciones que permitan compartir información, que es justamente lo que está presentando Javier, y que permitan avanzar en la cero impunidad frente a la corrupción. Hemos avanzado muchísimo. No somos iguales. Si no, no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la transformación. Sin embargo, tenemos que avanzar con la transformación todavía más. La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde no hubo o donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado, primero, por la ciudadanía y segundo, por los sistemas de justicia y los sistemas de justicia administrativa. Yo tengo mucho entusiasmo en el gobierno que vamos a encabezar. Primero porque se ha avanzado mucho y eso nos va a ayudar muchísimo. Y segundo, porque además de servidores públicos honestos, hombres y mujeres que nos van a acompañar en este proceso, vamos a desarrollar todas las condiciones que nos permitan erradicar hasta el límite la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Muchas gracias a todos y a todas. Ese es el mensaje, esos son los compromisos, el plan y el conocimiento detrás de este eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con esa fotografía que se va a tomar a continuación, cerramos este evento, esa fotografía del equipo que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum de cara al combate a la corrupción y a un gobierno honesto a partir de este 2024.